Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Oseas. Hoy vamos a estudiar dos capítulos, capítulo 11 y capítulo 12 en esta serie que se llama Los Profetas Menores. Y el título que vamos a ver el día de hoy es El amor tierno de Dios a la infiel Israel. Y cuando hablamos del amor tierno de Dios, hasta este momento hemos visto cómo los primeros capítulos, si estás siguiendo esta serie, hablan de la relación tóxica, dañina, dolorosa de un hombre de Dios que se separó y se guardó para tener un matrimonio con una mujer que pueda realmente tener una familia. Pero el Señor, nuestro Padre, ordena que Él haga una ilustración de la situación en la cual estaba viviendo Israel en el sentido espiritual. Por lo tanto, le pide a este profeta, a este hombre de Dios, que se case con una prostituta cúltica o básicamente dentro de la idolatría, había este tipo de prostitución, y tienen hijos. Y luego esta mujer le engaña, se va tras sus amantes por 2 ocasiones o más, al punto de degradarse tanto que llega a ser una esclava. Y el Señor le dice a Oseas que la vaya a comprar. Pero no estaba dentro del valor de mercado, valía la mitad porque se había degradado muchísimo, ¿no? Imagínense una mujer llegar a este punto. 15 piezas de plata pagaron, porque el valor era 30 piezas de plata en ese contexto, en el contexto de Oseas, la esclavitud, el reino del norte, el año 715 aproximadamente, que empieza a desarrollarse quizás o terminar esta escritura, narra los eventos desde el 750 antes de Cristo. Recuerden que hay 10 tribus en el norte y se quedaron 2 tribus en el sur. Terminando Oseas, nosotros vamos a ir a ver lo que sucedió en el sur. Ahora, este capítulo o este estudio más y el siguiente, y terminamos el libro y vamos a ver que el reino del norte desaparece por los asirios, ¿no? O sea, el imperio asirio los conquista. Voy a leer el capítulo 11, versículo 1. Dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal, y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, dice el Señor, llevándolo de la mano, pero no sabe, ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra. Háblanos a través de estos capítulos. Enséñanos, Señor, cómo podemos y debemos de evitar esos errores que cometieron el pueblo de Israel, el reino del norte, y que nosotros debemos de evitar el día de hoy. Gracias por tu palabra, usa mi vida para compartir de ella en este momento y que tu Santo Espíritu redarguye nuestros corazones. En tu nombre, Jesús, pido así. Amén. Así que bienvenido a las personas que se van conectando. Hoy estudiamos Oseas capítulo 11, capítulo 11 y capítulo 12 en esta serie Profetas Menores. Y el título es El amor tierno de Dios a la infiel Israel. Recuerda que, como te mencionaba, era una ilustración del matrimonio de Gomer, se llamaba así la mujer, con Oseas. Luego de serle infiel y volver a comprarla por 15 piezas de plata, porque ya nadie daba nada por ella, por la mujer, Oseas la vuelve a llevar a su hogar para simplemente ilustrar que esa es la situación en la cual espiritualmente se encuentra Israel. Pero a partir de este capítulo 11, ya no vamos a ver tanto esta relación como esposo-esposa, porque eso era el matrimonio y esa era la ilustración. Vamos a ver al padre como llamando la atención a un hijo, como disciplinando a un hijo que lo ama. Los padres que aman a sus hijos los disciplinan, los corrigen. Obviamente no estamos hablando de la agresión, pero es más o menos lo que va a mostrar. Así que en el bosquejo de este título de Dios ama a Israel desde el versículo 11 hasta el versículo 12, vamos a ver, y a medida que yo paso las diapositivas, van a salir los títulos de las subdivisiones del párrafo. Por ejemplo, del 1 al 4, Dios ama a Israel desde que era muy pequeño. Vamos a volver a leer. Dice: cuando Israel era niño, yo lo amé. Por eso le digo, ahora se presenta como este padre, ¿no? Cuando era niño. Y de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 2. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí.
y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Fue a tal punto que ahí, en los lugares de adoración, en lugar de adorar al único Dios, que es espíritu, se hicieron imágenes de animales, de toros y de Baal, de becerros. O sea, siempre fueron infieles, siempre desobedientes, siempre rebeldes. Versículo 3, yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe, dice el Señor. Así se presenta, ¿no? Como ese padre amoroso, pero no sabe ni le importa, dice el texto, que fui yo quien lo cuidó. Si tú has tenido bebés, te das cuenta cuando dan sus primeros pasos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano. Y el texto es muy triste porque él dice a Israel, no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. ¿Saben cómo se llama eso? Ingratitud. Es como, tristemente, también hay ejemplos, ¿no? De hijos a padres o hijo a madre, hija o hijo, que no entienden el proceso, no entienden cómo ha sido criado, cómo dieron sus primeros pasos, cómo se hacía la papilla para que le dé la comida a la boca, o que cambie los pañales, o cuando esté enfermo, tiene que estar ahí a veces desvelándose, haciendo cosas que realmente uno quizás nunca se imaginó. No entienden. Y esto es triste, ¿no? Porque trabajo mucho con padres y les digo, a veces lloran muy, muy conmovidos. Y yo les digo, hay algo que tienen que entender, ¿no? Que los hijos van a entender qué es ser padres cuando ellos sean padres, ¿no? Así que espérense, nomás les digo, ¿no? Porque a veces se siente esa ingratitud de los hijos hacia los padres. Y esa es la misma figura acá. Israel no tenía esperanza, no tenía futuro. Fue Dios quien los rescató de Egipto, fue Dios quien los cuidó por 40 años, fue Dios quien les dio las victorias para entrar a la tierra prometida, fue Dios quien estaba siempre preocupado, buscándolos, bendiciéndolos, mandándoles la lluvia, prosperando, dándoles la victoria, ayudándolos, todo. Pero ellos, en lugar de adorar a Dios, adoraron a Baal, adoraron esas imágenes que ya les he mostrado. Eso se llama ingratitud. Ahora, la ingratitud es algo que está dentro de la naturaleza humana. Ahora, ¿qué dice la Biblia cuando hay respecto a papá y mamá? Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto, dice, es lo correcto. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Y el versículo 3 dice, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. O sea, honrar a papá, a mamá, no simplemente es algo como el hecho de respetar, sino el de poder ayudar, el de poder considerar, o sea, lo opuesto a la ingratitud. Una persona que no conoce a Dios, que no tiene la palabra de Dios como su guía o sus normas absolutas, no, para él no le importa, pues vive de esta forma. Hay muchos hijos el día de hoy que son ingratos a papá y a mamá. Pero si tú eres hijo de Dios, no debería haber en tu corazón ingratitud. Y quizás si tú dices, pero yo no he tenido una buena relación con mi papá, con mi mamá, o sea, a mí o me dejó, o no estuvo presente, no hizo tal cosa. Mira, existe lo que se llama el perdón. Y el perdón no significa que tú estás de acuerdo con la forma que ha vivido, que ha tratado de hacer tu papá o tu mamá, sino es simplemente mostrar lo que hizo Jesús con nosotros. Él nos perdonó, Él nos amó. Mi papá el día de hoy no está, pero tampoco he tenido una buena relación con mi papá. Con mi mamá fue diferente, ¿no? Pero hace muchos años tomé la decisión en mi corazón de perdonar por mí, por mi propia salud espiritual, salud mental, por mi propio estado. Ahora yo soy hijo de Dios, ahora ya estoy sirviendo al Señor. Y fue tanto así, miren, ¿no? Cuando yo le fui a pedir perdón y él me dijo, ya está bien. O sea, y él era el que debería pedir perdón, ¿no? Pero bueno, nunca hubo una situación así como empática, de cariño, de amor. Pero
Esto no debe ser un motivo para decir, mira, yo estoy dispuesto a perdonar si él me pide perdón. No, el perdón nace en el ofensor. Yo he sido, o en el ofendido, perdón. O sea, yo he sido el ofendido y tengo que aprender a perdonar. Y el perdón es una decisión, no es un sentimiento que uno tiene. Y Jesús mostró este perdón en la cruz. Nadie le estuvo pidiendo perdón, todos lo trataron con injusticia, hasta se burlaban y le decían, bájate de esa cruz, no dice que eres el Hijo de Dios. Y el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo los perdono. O sea, eso es lo que tiene que haber, porque mira, si de una u otra forma, la persona que está y va a estar siempre a tu lado, bueno, mamá, siempre es diferente, ¿no? Cuando estabas enfermo, cuando estabas... Nunca vas a entender quizás, quizás no recuerdes, pero siempre estuvo ahí. Pero van a envejecer y, ¿sabes? Nos toca cuidarlos, como nosotros hemos cuidado a papá y mamá cuando han fallecido o cuando estaban muy mal o enfermos. Pero también la ingratitud está en la iglesia. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 18 dice, los ancianos que cumplan bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedir que coma mientras trilla el grano. Y dice también que los que trabajan merecen recibir su salario. El respeto, básicamente dentro de lo que muestra, yo te enseñé a caminar, yo estuve ahí en los momentos difíciles, tiene que ver mucho con la relación de padre, como se presenta Dios, y con mamá, pero también en la vida espiritual, ¿sabes? Con los ancianos, en este caso llamados los líderes o los pastores. Muchas personas no consideran y no respetan y sobre todo no son agradecidos a la labor pastoral. Los pastores son los que alejan a los lobos o a los problemas o te guían, te enseñan respecto a cómo y qué debes de hacer en la vida. Siempre están cuidando el rebaño y a veces siempre hay mucha ingratitud, ¿no? A mí me llamó la atención un meme, no sé si usted le gustan las memes, ¿no? La hermanita dice, ay, me siento herida, me voy de este lugar y el pastor, usted no me va a entender, pastor, claro que te voy a entender, bueno, corre nomás, que Dios te bendiga. Porque también el pastor está herido, el pastor es un ser humano y entonces a veces las personas no entienden eso, ¿no? Y sabes, mira, la ingratitud es fruto de nuestra naturaleza caída. La gratitud, en cambio, es fruto de una relación con Dios. Cuando Israel actuó en ingratitud con Dios, yéndose tras ídolos, olvidándose cómo fue sacado de Egipto, cómo fue bendecido, eso es parte de su naturaleza caída. Pero hoy no tenemos por qué obedecer esa naturaleza caída, porque tenemos una nueva naturaleza que es la naturaleza dada por el Espíritu Santo en el momento que nos hemos arrepentido. Por lo tanto, debemos vivir agradecidos con papá, con mamá, con los líderes que tenemos en la iglesia, con un pastor, con un anciano. Debemos de vivir de esta forma, porque esto es lo que, aunque sea algo tan mínimo, o hayan hecho algo muy grande, debemos ser agradecidos. Hay tantas personas que yo podría decir acá que nosotros nos hemos esforzado, hemos hecho muchas cosas con mi esposa en estos años y han sido muy ingratos. Y no solamente han sido ingratos, sino han hablado a veces murmuraciones o difamaciones para simplemente perjudicarnos, mentiras acerca de mí o de mi esposa o de la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir, ya nunca voy a confiar en ellos. No, porque nosotros sabemos que tenemos un deber, una responsabilidad delante del Señor. Y las personas que tenemos son las ovejas. Y las personas que ya no están, pues ya no son ovejas, ya no tenemos por qué cuidarlas, porque ellos simplemente han decidido irse. Pero hay sí algo muy importante, ¿no? Donde tú estés y estés escuchando esta enseñanza, ora por tus líderes, ora por tu pastor, sea agradecido por tu pastor, aún por la prédica o la enseñanza o el cuidado o el consejo o a veces la llamada de atención, agradece porque es algo que nosotros debemos de tener. Son nuestros guías espirituales, así como lo fueron papá y mamá que nos cuidaron. Israel no respondió así. Miren, ahora vamos a seguir leyendo el versículo 4. Dice, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor.
quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Esto es todo lo que hizo el Señor, guiando con cuerdas de ternura. Y había un yugo en ese tiempo que se usaba y los llevaban a los esclavos. Tristemente los trataban peor que animales y así los trataron ellos. Pero Dios los liberó. Y ahora no solo los liberó, sino como ese padre que alimenta a un bebé que no puede alimentarse solo. Dios los trató así a Israel. Pero ellos fueron ingratos. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque Dios dice, sí, yo los guié con ternura y amor, pero también los alimenté. Esto deberíamos nosotros aprender, ¿no? Que papá, mamá, líderes, pastores, ¿saben qué? Hay algo muy, muy importante que tienes que aprender. El guiar a hijos o liderar, ya sea en la iglesia o en el pastorado, a veces necesitamos hacerlo con ternura y amor y otras veces simplemente alimentarlos a través del conocimiento o la experiencia. ¿Cuándo hay que alimentarlos? Que vendría a ser exhortarlos, animarlos, evangelizarlos, discipularlos. Eso es el alimento. Jesús mismo lo dijo, mi comida, mi alimento es hacer la voluntad de Dios y sabes, el amor, el que ama, alimenta al que ama. Esa es la muestra del amor. ¿Y qué significa? Transmitir conocimiento, seguridad. Pero en algunos momentos simplemente tienes que ser amoroso y tener ternura, pero en algunos momentos tienes que discipular, tienes que hablar, tienes que ayudar. Eso es lo que hacía Dios con Israel y eso es nuestra labor aquellos que estamos en el liderazgo. Ahora, segunda parte, versículos 5 al 7. Dios ama a Israel, mas su pueblo está decidido a abandonarlo. Versículo 5. Sin embargo, como mi pueblo me niega a regresar a mí, regresará entonces a Egipto, dice el texto, y será forzado a servir en Asiria. Versículo 6. La guerra, como un torbellino, pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos. ¿Se acuerdan? En 2 de Reyes 17, 1 al 41. Salmanasar se llama el rey asirio. Después de 200 años de rebeldía e idolatría en el reino del norte, llegó a su fin. Y 2 de Reyes 17 cuenta todo esto. Hay muros que narran esta batalla y el día de hoy se han encontrado restos arqueológicos de la forma en que los trataban y los ponían, como hemos visto, ese yugo en el cuello y los mataron. Versículo 7. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Por esa razón, hermanos, fueron castigados. Vuelvo a leer, versículo 7. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Versículo 8 al 12. Tercera parte. Dios ama a Israel y no lo destruirá por completo. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? Bien interesante este amor de padre a un hijo, ¿no? Un hijo rebelde, un hijo desobediente. Oh Israel, dice el texto, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Atma o demolerte como a Seboín? Mi corazón está desgarrado dentro de mí. Y mi compasión se desborda. Así es Dios, Dios misericordioso, amoroso. Pero debemos recordar, Atma y Seboín fueron, ¿sabes qué? Eran las ciudades de la llanura que perecieron junto con Sodoma y Gomorra. Puedes leer Génesis 14:8 y Deuteronomio 29:23. ¿Se acuerdan cuando cayó fuego del cielo? Esas ciudades también fueron devoradas. Dice Dios, ¿cómo voy a permitir que suceda esto? Versículo 9, no, dice, no desataré mi ira feroz. No destruiré por completo a Israel. O sea, sí lo va a hacer, pero no por completo. Ya que no soy un simple mortal. Soy Dios, yo soy el Señor, yo soy el Santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. Cuando Dios dice yo no soy un simple mortal, soy Dios, yo soy el Santo, es como no podríamos entender a Dios en su majestad, el creador de las galaxias, de la Vía Láctea y las muchas vías lácteas, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder entender, comprender y conocer a Dios, muchos hombres, yo tengo un cuadrito que estoy ilustrando, mira, hay un gran abismo
entre el hombre y Dios, entre el pecador y el Dios santo. Y el hombre ha intentado conocer a Dios o llegar a Dios a través de las buenas obras o de la religión, la filosofía o la moralidad, pero nunca va a poder hacerlo. La única forma de poder conocer a Dios y poder verlo cara a cara es a través de Jesucristo, su sacrificio en la cruz. O sea, recuerda esto, Dios es diferente a su creación, pero se hizo parte de su creación en su encarnación. Estamos hablando en Belén, Dios hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para que su creación llegue a estar salvo de su ira feroz que va a venir pronto. Dios no es un hombre. Dios no es como nosotros. Dios es diferente. A pesar, mire, son 200 años, hermano. Por eso dice, Dios es lento para la ira, ¿no? Es grande en misericordia. Pero llegó el momento porque ya la nación estaba peor. No quería entender, era rebelde, era idólatra, inmoral o adúltera espiritualmente. Y Dios, aún así, tiene ese amor y dice, pero no los voy a destruir total. Va a haber un remanente. Y eso fue lo que quedó. Eso fue. Eso fue en la historia de Israel, eso es lo que quedaron. Poquitos, no muchos, pero no lo iba a destruir totalmente. Por eso, esa gran diferencia entre el hombre y Dios solo se puede hoy día lograr un puente o lograr una conexión a través de Jesucristo, nuestro Señor. No hay forma. No es tu religión, no es que tú digas, oye, yo celebro Semana Santa o Navidad, por eso voy a estar en el cielo. Eso son obras, eso es religión, eso es filosofía, o eso es, no, yo no hago daño a nadie, eso es, te crees buena persona, nadie por creerse buena persona va a llegar a Dios, solo a través de Jesucristo. Ténganlo muy presente. Él es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, el Dios sin pecado que fue a la cruz para morir por tus pecados y mis pecados. ¿Y para qué sucedió esto? Para tener una relación correcta, estar en la relación correcta con Dios. Por Él somos perdonados, por Él somos restaurados, por Él somos amistados otra vez con el Padre y podamos disfrutar esta bendición el día de hoy. Ahora, siguiente versículo que vamos a ver es el versículo 10. Pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como un león, y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. 11. Vendrán de Egipto como una bandada de aves regresarán a Asiria, temblando como palomas, y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. El 14 de mayo del año 1948, Israel llegó a ser una nación. Hoy comparte territorio con los palestinos o los árabes, en lo cual se puede mostrar, pasando esa cúpula, se conoce la mezquita de la roca, pueden ver edificios, si están viendo esto, Israel ha crecido bastante. Versículo 12, Israel me rodea con mentiras y engaño, pero Judá todavía obedece a Dios y él es fiel al santo. O sea, Judá es el reino del sur. Recordemos, Judá todavía obedece. Si estás viendo este estudio, mira, con la parte azul es el reino del norte y Judá solo dos tribus, la parte color mostaza o amarillo, ¿no? Que lo estoy marcando. Ahora, en el reino del sur vamos a ver ya de esta semana a la próxima, hay todavía reyes buenos. Por ejemplo, Asa, Josafat, Joás, Amasías, Azarías, Jotán. Hicieron cosas muy buenas, llevaron al pueblo a Dios, pero habían reyes ejemplares, dos de ellos, Ezequías y Josías, realmente hicieron cosas espectaculares con el reino del sur. Pero todavía, por eso es que 150 años más duraron que Israel y después fueron conquistados por los babilónicos por Nabucodonosor el año 586. Continuamos entonces con el capítulo 12 de Oseas en esta serie Profetas Menores. Título: Dios recuerda ahora la historia de Israel. Está conectado, ¿no? Y el bosquejo es Dios recuerda a Israel, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Yo voy a leer los párrafos o los títulos de cada subdivisión del capítulo. Versículo 1 al 6, por ejemplo, el primer párrafo. Dios recuerda a Israel sus engaños desde años atrás. Dice el versículo 1, el pueblo de Israel se alimenta del viento. Todo el día corre tras el viento del oriente. Amontonan mentiras y violencias. Y lo he remarcado, hermanos, amontonan
mentiras y violencia. Hacen una alianza con Asiria, mientras mandan aceite de oliva a fin de comprar el apoyo de Egipto. Versículo 2. Ahora el Señor presenta cargos contra Judá. Está a punto de castigar a Jacob por todos sus caminos engañosos y cobrarle por todo lo que hizo. O sea, vino a cobrarle, vino el juicio. Los llevaron los asirios, a quien ellos buscaron ayuda, al final terminaron conquistando los hermanos. Y el versículo 3 dice, aún en la matriz, ahora recuerda la historia, aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano. Cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Ahora te tienes que conocer esta historia que está en Génesis, ¿no? Dos gemelos, uno pelirrojo y el otro normal, que estaban peleando en el vientre de su madre, pero sabes, ese fue Jacob, el engañador. Y dice que el texto habla de que luchó con el ángel, esto está en Génesis, que lo hemos estudiado. Pero ¿cómo sucedió? ¿Cómo es que luchó? ¿Cómo es esta parte de la historia? El versículo 4 dice, sí, luchó con el ángel y venció. ¿Cómo lo venció? Sigue diciendo el texto, lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. Y ojo, ese no es Dios, es un ángel, un representante de Dios, ¿no? Porque ¿cómo podría luchar un hombre con Dios? Dios es súper poderoso, ¿no? Pero es una teofanía, una aparición, ¿no? De un ser divino en el Antiguo Testamento, un ángel. Pero a veces en la escuela dominical se enseña, ¿no? Que igual como mostré la primera imagen, está peleando, está como lucha libre, le está ganando Jacob. No, ¿saben cómo le ganó? Ahí el texto hemos leído, lloró. Así ganó la batalla Jacob, llorando, implorando al ángel, bendíceme, bendíceme, no te suelto, bendíceme, bendíceme, hasta que, recuerdan en Génesis, le quebró la cadera diciéndome, suéltame. Pero así, no fue que, uy, él luchó así como esas luchas de la UFC, ¿no? Donde agarran y se pelean. No, 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 no. El texto dice, lloró, lloró. Fue llorón. Jacob fue el llorón. Pero ese es el clamor, ese es el llorar y es la forma en que Jesús mismo nos habló en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan? Había una viuda que pedía justicia. Todos los días iba donde el juez, lloraba y suplicaba y el juez dijo, ay, estaba harto de la viuda. Dice, ya, mejor le voy a hacer justicia, tanto que me molesta. Y Jesús dijo eso, mira, ¿sabes? Si tú oras de esta forma, ¿cómo tengo que orar? Lo primero que tienes que hacer a todo aquel que busca, clama, ¿te acuerdas? Habla, clama, llora, busca, o sea, tienes que hacerlo, tienes que tener esta fuerza, esta persistencia, tienes que seguir orando o llorando o clamando al Señor. Algunas personas piensan que no, ¿para qué voy a orar si Dios ya lo sabe todo? Es que Dios eligió la oración para poder hacer su voluntad. Y esta es una de las muestras de esa viuda, de que hay que ser persistentes en la oración. Obviamente no vamos a quebrar la voluntad de Dios, pero vamos a hacer que Dios haga algo al respecto. Por eso es importante orar. Jacob lloró. Jacob lloró. Busca, llama y se te abrirá. O sea, tienes que hacer esto, o clama, o busca. Pide. Pide, es muy fácil. Señor, no sé, o dame, alcánzame esta silla, alcánzame, pide. Pero busca. Te pido, a ver dónde está, dónde queda, dónde está tal objeto. Allá, más allá, búscalo. Y clama, grita, oye, ¿dónde estás? O sea, ora, hermanos. La iglesia anda de rodillas. Tu vida, hay un enemigo que te quiere dañar, te quiere hacer la vida difícil. La vida ya hay una lucha. Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, el enemigo se levanta. Y el enemigo quiere verte triste, derrotado, enojado, amargado, te presenta problemas, pruebas. Pero si tú no oras, no vas a poder sobrevivir, no vas a poder enfrentar, no vas a poder ganar tus batallas. Eso es tu deber, orar todos los días. Llora, si es posible, hermano. Y este es tu estilo, hazlo, siéntete en la libertad, dobla tus rodillas. No hay una posición correcta, obviamente, pero hay una actitud correcta. ¿Cuál es? Dependencia absoluta. Llorar y decirle,
como Jacob le dijo al ángel, no te suelto hasta que me bendigas. Génesis 35:2, Jacob hizo algo más cuando tuvo un encuentro con el Señor. Dijo, entonces Jacob les dijo a todos los que de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. El profeta trae ahora a Jacob, porque Jacob es el padre de todas las 12 tribus, ¿sabían? Los hijos de Jacob llegaron a ser las 12 tribus, incluyendo José, ¿no? Y él dice, si Jacob luchó desde el vientre de su madre, luchó con el ángel, luchó con Dios, luchó, pero una vez que encontró al Señor, dejó los ídolos. ¿Por qué Israel no deja los ídolos? ¿Por qué no lo hicieron? Eso es lo que él quiere sustentar. Ahora, el siguiente versículo, que es el versículo 5, dice, el Señor Dios de los ejércitos celestiales, el Señor es su nombre. 6. Así que ahora, vuélvete a tu Dios, actúa con amor y justicia y confía siempre en Él. Dos cosas muy interesantes, ¿no? Vuélvete y como una balanza, amor o justicia, amor o justicia. Y esto es muy interesante, ¿no? Miren, amor, justicia, amor, justicia. El profeta nos trata de poner algo muy claro. Hay que tener un balance. ¿Por qué? Porque el desbalance, ya que lo pone en una balanza, es que si tú actúas solo amor, solo con amor, vas a ser muchas veces negligente. O muchas veces, como dicen, un fresita, alguien muy suave, alguien que es demasiado permisivo, ¿no? Todo amor, todo amor, todo amor. ¿Y sabes qué? Vivir y actuar, liderar, guiar de esta forma, solo amor, no hace que tengas límites, no hay disciplina, no hay constancia y sobre todo no refleja la santidad, no tienes las decisiones correctas, simplemente no, pero dejémoslo que reaccione, dejémoslo que entienda, no. Y en el otro lado, justicia. Vamos a hacer la vida justa, todo vamos a hacer justo. Así debe de ser, con X, con puntos, con coma, 1, 2, 3, no hay lugar para equivocarse. Este extremo lleva al legalismo, a la rigidez, a la dureza y sobre todo, ¿sabes? Sí, dices, puede ser como un militar, ¿no? Acá, pero te hace olvidar de la gracia salvadora de Dios. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Como dice el profeta y cómo actúa Dios, con amor y justicia. Con amor, sí, amo a Israel como un padre, como un esposo, pero mira, han desobedecido, por lo tanto va a venir el juicio. Y el juicio no es para simplemente verlos sufrir, llorar, sino para corregirlo. Por eso dice, yo no los voy a destruir por completo, yo no soy como ustedes seres humanos, yo soy Dios, yo quiero restituir, yo quiero levantar, yo quiero que el pueblo entienda realmente quién es el verdadero Dios. Así deberíamos nosotros actuar, hermanos. Miren, el amor sin justicia no pone límites y es permisivo a las leyes de Dios. Pero la justicia sin amor es legalista y estricto a cumplir las leyes de Dios. ¿Sabes qué? Necesitamos un balance, actuar con amor y justicia. Especialmente en las familias, actuar con amor y justicia. Eso es lo que necesitamos hacerlo. 7 al 10. Dios recuerda a Israel el origen de sus riquezas, dice el versículo 7. Pero no, la gente se comporta como astutos comerciantes, que venden con balanzas fraudulentas. Les encanta estafar. No desde esa época hasta el día de hoy hubo un operativo acá en el mercado central de Arequipa, el mercado San Camilo, y encontraron la gran mayoría de balanzas estaban fraudulentas. O sea, es increíble, ¿no? Cómo el ser humano sigue actuando de esa forma. Han pasado miles de años. 8. Israel se jacta. Yo soy rico, dice. Sin ayuda de nadie, hice una fortuna. Nadie me ha descubierto haciendo trampas. Mi historial es impecable. O sea, Israel decía así como una pareja, a mí me llueve la plata. Estoy rico, me tengo un montón de plata. Y es la verdad. Estamos hablando del contexto Jeroboam II. Israel llegó a ser una nación, un imperio poderoso y tenía mucho dinero y esta riqueza era fraudulenta, era ilegal, estaba llena de engaños y mentiras de agarrar y hacer comercio injusto o simplemente agarrar y empezar a hacer fraude con las balanzas, ¿no?
Y ellos se acordaban y decían, pero eso no es de mí. Mire, ahora, no entendían algo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 8. Vamos a leer. Dice el texto, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riqueza, a fin de cumplir el pacto que les confirmó o que los confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Es importante recordar esto. Israel no entendía que era Dios quien enviaba la lluvia, que era Dios quien creó la tierra, era Dios quien los protegía, era Dios quien los bendecía a pesar de ser rebeldes. Y ellos decían, no, yo me he hecho a mí mismo, yo tengo riqueza. Y no nos han atrapado en esas balanzas fraudulentas y simplemente era la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que no entendían. Y deberían de recordar que Jesús claramente dijo esto el Señor, ¿no? Cuando ustedes entren a la tierra, recuerda, Dios te da esa capacidad. Hoy, ¿cómo podríamos nosotros entender este texto en el mundo en el que vivimos? ¿Sabes? Es muy popular. ¿Por qué? Que muchos jóvenes dicen, yo he estudiado de noche, yo he quemado mis pestañas, yo me he esforzado, yo me he sacrificado, yo he ahorrado, yo he logrado, la plata está en mis manos, yo lo puedo hacer todo. ¿Sabes? Esa sería la misma actitud de Israel. Lo que nosotros necesitamos decir, Señor, eres tú nuestro sustento, eres tú nuestro proveedor y todo lo que tenemos procede de ti. Aun si fuese la inteligencia o la capacidad de hacer algo diferente que otros no lo hacen, o la inteligencia o la sabiduría, mira, o el emprendimiento que si yo hago y me va muy bien, es que Dios te lo permite y Dios te ha dado esa capacidad. Porque muchos empiezan un emprendimiento y no permanecen, y muchos van a la universidad y no son profesionales o buenos profesionales o no están trabajando en su carrera. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Solo es la gracia y la misericordia de Dios quien nos da la capacidad de hacer riqueza o de tener riqueza, ya sea por a través de Él. No estamos negando el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina, la constancia que tiene que haber, pero encima de eso es la gracia soberana de Dios quien nos bendice, hermanos. El ser humano no lo entiende, el pecador no lo entiende, pero tú que eres hijo de Dios, tú que eres redimido, debes de entenderlo. Por lo tanto, todo le pertenece a Dios. Todo lo que tú tienes, desde tu persona hasta las cosas materiales, todo es de Dios. Ya hablé anteriormente, hay un video que se llama Las 3 T's de la mayordomía o mayordomía bíblica. Si desean conocer más sobre eso, revísenlo. Hermanos, hay algo muy importante que necesitamos recordar. Dios nos llama, y los llamó a Israel, nos llama a ser obedientes y fieles a Él. No hay un llamado de Dios en la Biblia para ser ricos. No lo hay. Dios no miraba su riqueza. Dios miraba su obediencia y su fidelidad. Versículo 9. Pero yo soy el Señor, tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Y te haré habitar otra vez en carpas, como lo haces cada año en el festival de las enramadas. Miren, ahí viene la disciplina de Dios, ¿no? El pueblo de Israel vivió en carpas por 40 años en el desierto. Y para recordar ese tiempo, se hizo la fiesta de los tabernáculos, o el Sukkot, o el Hag Sameach, donde hasta el día de hoy viven en carpas en Israel, dejan la electricidad, el internet, y se ponen ahí por 7 días. Ahora, van a regresar igual, les dice. Yo envié a mis profetas para advertirte con numerosas visiones y parábolas. El Señor siempre estuvo enviando a sus siervos con esta palabra de Dios. Ahora, la tercera parte, del 11 al 14, y vamos a terminar. Dios recuerda a Israel sus deseos idólatras, pero la gente de Galaad no vale nada debido a su idolatría, y en Gilgal también sacrifican toros. Sus altares están en filas como montones de piedra a lo largo de los bordes de un campo arado. Ya hemos visto que estos dos lugares, Galaad y Gilgal, eran lugares de adoración donde se instalaron también becerros, el pueblo lo adoraba. Versículo 12, Jacob huyó a la tierra de Harán y allí, a cambio de pastorear ovejas, ganó una esposa. Esta es la historia. Recuerda cuando se fue Jacob y regresó con Lea, bueno, con 2 esposas. Pero ¿sabes qué? Lo que nos dice el texto es que Dios nos permite sobresalir por su misericordia en tierra extraña.
quería que ellos entiendan esto. Jacob fue engañador, Jacob fue difícil, luchador, llorón y todo, pero Dios lo bendijo en tierra extraña. Permitió, sí, se sacrificó. No, como digo, no minimizamos ni menospreciamos el esfuerzo, la disciplina, la dedicación, porque mientras unos están estudiando, otros están divirtiendo o durmiendo, obviamente no van a tener el mismo resultado en la vida. Por eso es importante, les enseño siempre a los jóvenes la disciplina. Y he vivido con disciplina, mientras aún mis hermanos, otras personas estaban ahí haciendo otras cosas. Yo estaba estudiando, yo estaba sumergido en terminar mi carrera o hacer algo para ver los resultados al final, ¿no? O sea, no menospreció, pero al final eso es porque Dios me lo ha permitido. Eso es lo que tenemos que ver. O sea, Dios bendijo a Jacob y no fue sin nada, pero regresó con ganado, regresó con 2 esposas, regresó con sus hijos y siempre lo bendijo en tierra extraña. Y si tú hoy estás mirando este video y estás en tierra extraña, tienes que entender, es Dios quien te bendice, porque no todo el que sale a tierra extraña es bendecido. Eso tienes que entender. Si Dios te ha bendecido, es por su gracia y misericordia. Ahora, el siguiente versículo, 13, dice: luego, por medio de un profeta, el Señor sacó de Egipto a los descendientes de Jacob, que son Israel, ¿no? Y fueron protegidos por el mismo profeta. ¿Quién fue este profeta? Pues fue Moisés. Recuerdan que los llevó en Éxodo 13, 17 en adelante. Puedes ver que él es llamado también el profeta. Versículo 14. Pero el pueblo de Israel amargamente ha provocado al Señor. Ahora el Señor lo sentenciará a muerte en pago por sus pecados. Entonces, hasta ahí hemos leído, hasta ahí son los 2 capítulos. Y vemos cómo en estos 2 capítulos Dios se presenta como ese padre, ¿no? Que sí, amor y disciplina. Efesios también dice, ¿no? Padres, no desesperen o exasperen a sus hijos, trátenlos, hermanos, ¿sabes qué? Con la disciplina y amonestación. Justicia, amor, ¿no? Amor, amor. Mi mamá decía el San Martín, ¿no? Una mano el San Martín, el otro el amor. O sea, eso debe haber un balance, una disciplina. Pero evidentemente era el momento de poner justicia, era el momento de que venga el juicio, era el momento de la disciplina, porque estos hijos, su hijo Israel ya no entendía, era rebelde, era terco, idólatra, inmoral, ladrón, estafador, engañador. O sea, por eso es la ilustración que hace de Oseas con Gomer. No hay solución. Están mal, están podridos. Pero no van a ser exterminados todos. Todavía va a haber un remanente. En el próximo estudio vamos a terminar y vamos a ver cómo concluye este libro. Pero vamos a terminar con 4 conclusiones este bosquejo, este sermón expositivo del día de hoy. La primera que hemos visto en este estudio es que la ingratitud es producto de la naturaleza caída, mas los hijos de Dios viven en constante agradecimiento a su prójimo, sea padre, madre o líderes o pastores, como muestra del amor de Dios. Y número 2, lo que hemos visto el día de hoy, un padre o líder necesita guiar muchas veces con ternura y amor, otras veces alimentar con su experiencia o conocimiento bíblico. Número 3, lo que hemos visto el día de hoy, debemos tener un balance entre el amor y la justicia. Los extremos nos engañan y nos alejan de una relación en santidad con Dios o nos alejan de la gracia redentora. Y número 4, el llamado de Dios a su pueblo siempre fue a ser fieles al pacto y obedientes a sus mandamientos. Dios nunca los llamó a ser ricos. Nunca. Y que ellos pensaban y medían así, ¿no? Pues si somos ricos porque seguramente estamos haciendo algo bueno. El día de hoy también hay una pseudo teología de fe y prosperidad que su objetivo es hacerse ricos. Dios no nos ha llamado a ser ricos. Puedes revisar algún versículo. No hay nadie, hermanos, un llamado específico a ser rico, pero sí a ser fieles al pacto, este pacto incondicional, obedientes a sus mandamientos y perseverar. ¿Cuál de esos 3 te falta? Si estás equivocado de repente en ese deseo de ser rico y a veces haces cosas que no deberías de hacer, ¿por qué no oramos y pedimos al Señor dirección? Y sobre todo agradecemos porque ahora somos salvos.
Señor, te agradecemos una vez más por la salvación que nos has otorgado. Hemos sido rebeldes, hemos sido mal agradecidos, Señor, quizás muchas veces. No entendíamos que tú nos cuidaste, que tú nos bendecías, que tú nos diste la capacidad para hacer riqueza. Ayúdanos, Señor, el día de hoy a poder reconocerte en todos nuestros caminos y sobre todo, Señor, a ser obedientes al pacto, a ser fieles al pacto, a ser obedientes a tus mandamientos y a continuar cumpliendo tu misión. Muchísimas gracias por todo. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Mira, dos preguntitas antes de terminar, ¿no? ¿Qué piensas esa ingratitud, la ingratitud de Israel como hijo a un padre? ¿Tú has tenido una experiencia parecida? Si quieres, escribe en los comentarios. ¿Y qué piensas, no, de la forma en que, cómo es que ahora el profeta pone la historia de Jacob, que fue obediente, aunque fue difícil, ¿no? Pero fue obediente al final y sacó los ídolos y ellos no quisieron sacar los ídolos. Responde y nos vemos en el próximo estudio. Y si este mensaje ha sido de bendición, no te olvides ponerle un like. Eso hace que la palabra de Dios, el canal, pues lo pueda mirar más. Y sobre todo compartirlo por tus redes sociales. Nos vemos.